Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano TV que, como todas las semanas, emitimos desde Latinoamérica para todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de Panamá, país donde vienen sucediendo una serie de movilizaciones, manifestaciones indígenas, de trabajadores, protestas de todo tipo, empezando por reclamos que vienen de hace años sobre el tema de la seguridad social, siguiendo por el permiso que les ha dado el presidente Munilo a los militares norteamericanos para que puedan entrar al país sin ningún tipo de problemas. Y por supuesto también está el tema de la soberanía del canal que reclama Trump para sí misma y el pueblo panameño obviamente se opone con toda su fuerza. Bueno, para hablar de todo esto y sumarle además muchos más temas, está con nosotros hoy Ronaldo Ortiz, que es un activista sindical, un activista político, integrante de ALBA Movimientos en Panamá y un hombre que conoce muy bien lo que está ocurriendo en su territorio. Vamos entonces a la entrevista que le hemos hecho a Ronaldo. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano nos vamos a Panamá para conversar con Ronaldo Ortiz. Él es uno de los grandes activistas de la lucha panameña, un hombre vinculado a ALBA Movimientos, pero también a diversas organizaciones que en Panamá están dando batalla allí contra este gobierno tan pro-yanqui, tan entregado al capitalismo. Ronaldo, te preguntamos cómo está la situación hoy. Sabemos que continúan los conflictos y sobre todo que nos des primero un cuadro de situación y después vamos a hablar un poco de Bocas del Toro, donde se han violado todos los derechos humanos habidos y por haber. Contanos un poco. Sí, agradeciendo el espacio una vez más, Carlos. Desde Panamá podemos informar que en el momento inmediato ya se cumplen 2 meses de huelga indefinida del sector de los educadores. La gran mayoría, si es que no todas las organizaciones magisteriales del país están en huelga. Después que se impuso una ley que reforma la Caja de Seguro Social, la ley 462, y además de eso se está en el entreguismo abierto por parte del gobierno actual por medio del memorándum de entendimiento con el ejército de Estados Unidos que hace que regresen las bases militares y las tropas estadounidenses aquí a Panamá con el falso de la presencia china aquí en el país. Además de eso también está la reapertura de la mina y la creación de reservorios acuáticos para ampliar el tema de acceso del agua al canal de Panamá y ahora se suma el tema de la libertad sindical. En medio de eso tenemos compañeros presos políticos en la cárcel de máxima seguridad que se llama La Nueva Joya. Tenemos a dirigentes sindicales, dirigentes del sindicato bananero, dirigentes obreros de la construcción. También tenemos una cantidad de comuneros que han estado luchando por esta situación en defensa de los derechos del pueblo. Y también tenemos comunidades indígenas duramente reprimidas por los originarios, los Embera, los Guaunán, los Nove, los Buglé. En medio de todo esto son los que salen a relucir en la violación de sus derechos como tal. El gobierno ha mantenido una posición firme de no derogar la ley que reforma la Caja de Seguro Social, no anular el memorándum de entendimiento. Ya habla de una forma administrativa por medio de decretos de reabrir la mina, aunque no lo dice así, pero ya en ejecución está. El tema del canal de Panamá también, en fin, mientras el pueblo se sigue movilizando, sigue actuando, el gobierno se hace de oídos sordos. Se va a cumplir el primer año, el 1 de julio, se está viendo toda una serie de actividades y movilizaciones. El sector magisterial, que es el que ha sostenido con fuerza este movimiento también, se plantea un espacio de negociación o de diálogo, al menos diálogo, podemos decirlo así, en función a lo que está pasando en el país, con sectores de la Asamblea de Diputados, con sectores empresariales, con sectores obviamente del movimiento social y popular, dentro de las cuales estamos las organizaciones de frena de eso. Y en medio de eso surge toda la denuncia que hablaremos más adelante de violación a derechos humanos. Ese es el escenario que está y el pueblo no se rinde.
Contame un poco, ¿qué están reclamando ustedes con el tema de la seguridad social? Porque este es un tema que viene de años. Yo desde que recuerdo, los últimos años siempre ha sido un punto de conflicto, ¿verdad? El tema de la seguridad social. ¿Qué significa esta ley? 462 creo que es el número de la ley. Claro, podemos indicar, obvio sí, el problema de la caja de seguro social me parece que así en gran parte de nuestros países es un problema de la forma en que se ha administrado esta institución en nuestro país, que se fundó ya hace más de 83 años. Una caja de seguro social que le ha rendido sí, al pueblo panameño, pero que también ha rendido mucho a los sectores empresariales que han administrado el Estado. Por decir, hay múltiples ejemplos de construcciones que se hicieron con recursos de la caja de seguro social y que no se le devolvió lo que se le pidió por parte del sector empresarial. Entonces todo esto se ha venido degenerando. Una vez pasa la invasión con mayor fuerza, hay un plan del Fondo Monetario Internacional para muchos de nuestros países, si es que no todos, sobre el tema de la administración de fondos de pensiones, o sea, privatizar las pensiones de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces en Panamá, en el 2005, se hizo una primera reforma que tenía un tiempo de ejecución. Ya se pasó el tiempo. En ese momento las organizaciones también denunciamos lo que se venía, o sea, privatización, de mejora de la atención al servicio de salud, el tema administrativo, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, tenemos una institución con recursos, con miles de millones, pero que no atiende o no responde a los intereses reales de los asegurados. Entonces, ahora en este 2024 y 2025, una vez entra el gobierno, planteó la reforma sí o sí de la ley de la Caja de Seguro Social. Esto se viene discutiendo hace muchos años, sea el gobierno que pasó de Laurentino Cortizo, sea el gobierno anterior de Varela. Los gobiernos han insistido en reformarlo en función de dos intereses, Carlos. Uno, hacerse de los miles de millones de dólares que sí tiene la institución. Se habla de 13.000 millones de dólares y que si eso se va a la banca privada, genera en una cantidad de tiempo, digamos unos 50 o 60 años, alrededor de 200.000 millones de dólares en utilidades para ellos. O sea, ellos están buscando eso. Y lo segundo, el tema de la entrega y el aumento de la edad de jubilación, el aumento de las cuotas y las disminuciones de lo que tú recibes a la hora de pensionarte. O sea, eso también entendemos que ha pasado en nuestros países y es lo que se aplica. Obviamente, una ley que tiene una cantidad de artículos que son muchos artículos, digamos, fake o administrativamente que se pueden resolver, pero lo esencial es eso. Entonces ellos, los gobiernos que han pasado y el actual, decidió reformar la ley en función de esos intereses, con el falso de que el seguro está en quiebra, que no hay recursos. El Seguro Social de Panamá se basaba en tres programas, se basa en tres programas. Uno de ellos es el que sustenta la parte administrativa, el otro la parte de invalidez, vejez y muerte, que es lo de las pensiones, y la parte del servicio, digamos, los fondos. Entonces, ahí es donde entra el problema, porque lo que busca esta ley es eso, accesar a los recursos del Seguro Social para dárselos al fondo privado, las administraciones de fondos de pensión, que son los bancos, los banqueros, que muchos de ellos han estado involucrados en los escándalos de corrupción que han desfalcado el Seguro Social. Entonces la gente entendiendo eso y aparte con mayor firmeza, entendiendo que se le aumenta la edad de jubilación, se le aumenta el pago de cuotas, se le disminuye lo que van a recibir cuando se jubilen, salen a las calles. Y eso en medio de esto surge lo del memorándum de entendimiento con el ejército estadounidense. Pero eso es la esencia de todo esto. Más plata para el sector de poder económico que le ha hecho daño al país. No todos, nosotros estamos claros que no todos los que son parte del sector económico, financiero, empresarial, son los que le han hecho daño, pero muchos de los que están detrás del gobierno de José Raúl Molino son los que le han generado problemas al país por ese aspecto. Y obviamente no podemos aceptar que nuestro futuro sea entregado de esa manera y que los que se puedan jubilar cobren miseria más a lo que sucede en Panamá. Panamá es uno de los países más desiguales del continente y del mundo, así que eso también afecta la situación real. Aquí hay todo tipo de problemas económicos, desempleo, informalidad, alto costo de la vida, en fin, lo que conocemos en muchos de nuestros países acá donde estamos, ¿no? Contame, hablaste del memorando. ¿Qué características tiene este memorando?
es prácticamente de entrega de la soberanía de un país, porque pactar algo con los Estados Unidos hoy significa que te estás arrodillando y entregándote. ¿Qué características tiene? Así es, un memorándum que parte de una imposición a partir de un engaño con el tema de los chinos y la presencia del ejército chino, del Partido Comunista, que sabemos todo es totalmente falso. El hecho de que todavía no había entrado el gobierno de Donald Trump, ya el gobierno de José Raúl Molino, que empezó el 1 de julio del año pasado, va a cumplir un año por eso este martes, este 1 de julio, ya se discutía, acuerdos, vino la anterior jefa del Comando Sur múltiples ocasiones el año pasado, planteamos, hemos conocido lo que plantea el Comando Sur para nuestros países, el tema de los recursos naturales y la posición geográfica, geopolítica, y una vez entra José Raúl Molino no habían terminado de discutir, ya estaba hablando de un tema de el control de las tierras por parte del gobierno estadounidense. ¿Por qué? En su discurso del 1 de julio del 2024 y después lo desarrolla, dice que la frontera sur de Estados Unidos termina en el Darién. Cualquier país con un gobierno digno y patriótico no dice eso. Entonces ya veíamos cómo se venía configurando su posición. Entonces, cuando llega Trump y ya sabemos lo que sucedió con las mentiras que planteó, marca el tema de un memorándum entreguista, un memorándum que le da al ejército estadounidense terreno dentro del país para generar de ellos le llaman desarrollo compartido. En fin, ellos hablan de estos memorándum en función de que la parte panameña le dará seguimiento a lo que ellos hacen y todos conocemos en este planeta lo que hace Estados Unidos. Cierra sus espacios, no deja que ninguna institución o figura de otro Estado sea parte de su administración o su ejecución. Entreguista, le hace que vuelvan las bases militares, aunque si ellos digan que no, eso es así. Tienen 3 territorios donde van a desarrollar la figura de base militar, donde van a estar ellos. Además de eso, en Darién se ha denunciado que hay presencia militar estadounidense. Además de eso, el tema de los tiempos. Ellos hablan de que esto va a ser de un tiempo limitado, mentira. Ya han extendido, ahora que llegó en estos días la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Christine Noem, extendieron otro memorándum que tienen con el tema de migración. En fin, conocemos esa actitud. Podemos resumir en qué una característica entreguista, pero un entreguismo, como decimos acá en Panamá, de gratis. No termina de los gringos ni de mover un dedo cuando ya José Raúl Mulino y su gobierno está ejecutando lo que ellos quieran. Además de esto, la vuelta del ejército estadounidense a Panamá, la legalidad de su presencia, rompiendo cualquier tipo de acuerdo como el Tratado de Neutralidad o las formas que hay después de lo que ha sido la relación histórica con el ejército estadounidense y el Canal de Panamá, y bajo falsedades, bajo falsedades. Obviamente estamos claros y lo reiteramos, como tú bien dices, es un memorándum entreguista, vende patria, violenta la soberanía nacional y pone en riesgo la región, esto hay que decirlo, pone en riesgo la región porque todos sabemos que la presencia del ejército estadounidense en cualquier parte del mundo es en función de intereses negativos para los pueblos y además para generar problemas militares. Y eso es lo que tenemos que denunciar y lo remarcamos en este espacio, Carlos. ¿Cómo está la memoria de las nuevas generaciones con respecto a lo que ocurrió en Panamá con los yanquis? La famosa invasión, la masacre que hubo en varias zonas de Panamá, de la ciudad de Panamá. ¿Hay memoria histórica de eso en las nuevas generaciones? Bueno, siéndote objetivo, en un principio, digamos, desde el 2000 hacia acá, se hizo todo un trabajo por parte, casualmente, de quienes estuvieron al frente del gobierno en ese entonces y que hoy está como la ministra de Educación, quienes impulsaron que se eliminara una materia que para todo el panameño era fundamental y lo es, porque se tuvo que retomar después, pero bajo protesta del pueblo panameño, que es las relaciones de Panamá con Estados Unidos. Cuando tú entras a la escuela, de repente en primaria te van hablando de lo que pasó, pero en secundaria te dan una fuerza, te dan, pues no sé ahora cómo se desarrolla, y te marca porque te habla un poco de cómo ha sido esa relación.
El gobierno de hace 15 años atrás, casualmente reitero, donde el actual presidente era ministro de Seguridad y la ministra de Educación de ese entonces, hoy día nuevamente ministra de Educación, eliminó esa materia. Después de muchas protestas se logró restituir y ahora está. Eso marca un poco esto que tú preguntas. O sea, sí se tenía una idea, obviamente los tiempos han variado, la invasión fue hace 36 años ya, va a cumplirse 36 años, se habla de una historia, pero se estaba como tratando de diluir, tratando. Esto ha sido inducido por los sectores de poder. Pero esto que ha pasado ha vuelto a poner en primera discusión el tema de la soberanía, porque de hecho las zonas que se revirtieron donde estuvieron los gringos en gran medida han sido ocupados por los sectores económicos de poder, tanto lo que es la parte residencial como la parte industrial y la parte de desarrollo económico. El pueblo panameño, los mártires que han pasado, si apenas a duras penas pueden tener una calle como nombrado, no tiene la presencia real del pueblo que ha luchado por eso. Entonces eso también ha generado todo ese malestar. La lucha también pasa por eso también, que el hecho de que no se puede estar actuando de una manera entreguista, vendepatria, cuando hay una historia por medio. Entonces las juventudes, si bien no vivieron al menos lo inmediato que fue la invasión o parte de la presencia estadounidense de manera directa, sí, al pasar esto y escuchar y volverse a dar en aulas de clase de los colegios públicos, algo le ha quedado y algo sostienen, que es no podemos dejar que los gringos, a la manera en que vienen como ejército estadounidense, porque eso es otra cosa. Un tema es el pueblo estadounidense, otra cosa es el ejército estadounidense y su gobierno, ya sabemos de qué corte es. Entender esa relación con el ejército estadounidense es negativa. Eso es lo que se ha podido rescatar en medio de esto también. Vámonos a Bocas del Toro. Durante todas las protestas, tanto en cada una de las ciudades, ha habido cortes de carreteras, ha habido bloqueos. En Bocas del Toro realmente hubo una lucha muy fuerte. Ahí hay, creo, ¿verdad? Hay un movimiento indígena importante también participando. ¿Qué pasó realmente con la represión? Porque nos hablan de torturas, de cosas muy, muy duras, ¿verdad? Lamentable, trágico lo que está pasando en nuestro hermano pueblo de la provincia de Boca del Toro, fronteriza con Costa Rica. Sí, el pueblo de Boca del Toro se compone en gran mayoría del pueblo hermano Nove Bule, el pueblo originario, y hermanos afro, hermanos de las negritudes. Ese pueblo ha tenido muchos momentos de lucha, un pueblo que ha tenido dificultades de atención desde el gobierno central, un pueblo que tiene una realidad socioeconómica difícil, así como la provincia de Darién, que está en frontera con Colombia, siempre han sido provincias que no se le ve, no se le atiende, y los sectores politiqueros, los politiqueros estos tradicionales de siempre, estos clientelistas, lo han tenido siempre bajo un criterio de esto es mi finca, hablándolo así de manera concreta. Entonces esa realidad se suma con lo que pasa a nivel nacional en torno a leyes como esta, la de la seguridad social, y que estalla, decirte un ejemplo, en el 2010, 2011, hubo otra acción del gobierno de ese entonces, como reitero, en ese entonces ministro de Seguridad y presidente, donde se aplicó una ley que le llamamos ley chorizo, que eran varias leyes en una sola, y en donde muchos de esos luchadores que le salieron al frente fueron de Boca del Toro. De hecho, hubo una masacre en Boca del Toro que denunciamos también años atrás. Entonces hay toda una referencia, se junta la imposición de una ley y de lo que actúa, lo que hemos hablado, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno, la desigualdad social, los problemas socioeconómicos y la historia que se tiene con el gobierno actual, pero que estaba ejecutó en el 2010-11 una masacre. Esa realidad provocó que el pueblo bocatoreño, en distintas partes, no solo en las áreas urbanas, en las áreas rurales, las áreas de comarca que están colindantes con la provincia, actuara y se defendieran porque se está atentando contra los derechos humanos. Eso dio a que desde que se declara la huelga de los docentes, el pueblo bocatoreño se suma y cierre las vías de acceso a la provincia, más de ¿qué? 30, 40 días de cierre, hace que el gobierno, después de traicionar un acuerdo, un diálogo con los sectores sindicales bananeros que son fuertes allá,
y que hoy día tienen a dos de sus dirigentes principales, el sindicato de La Banera, en uno de los cárceles de máxima seguridad en el país, la gente se manifieste con más fervor. Ahora salen las denuncias después que se declaró un estado de urgencia. Desde el 20 de junio hasta estos días se han violentado los derechos humanos, se ha estado mancillando la dignidad de las personas que han sido detenidas. Hay declaraciones fuertes, hasta intentos de violación, de que le han puesto los cartuchos de las bombas lacrimógenas en sus partes íntimas a los que han sido detenidos. Han estado torturando lo que le llaman el pasillo, un término ahí del pasillo, donde todos los militares, porque son militares los que están actuando en Boca del Toro, torturaban a los detenidos. En fin, toda una serie de desmanes que vamos a presentarla, estamos presentando las denuncias ante las instancias internacionales, provoca esto. Pero lo que tenemos que rescatar, Carlos, y es interesante que quede, es el tema de que Boca del Toro es el resultado de una política de gobierno totalmente nula y que no le ha interesado. Ahora que salen estos problemas, ahora están interesados en ver qué se hace con Boca del Toro, cuando en realidad es un pueblo digno que se sostiene con lo mucho o lo poco que ellos puedan producir y autogestionarse, pero la realidad es esa, y eso es parte de las políticas económicas neoliberales del sistema capitalista, lo que resulta en lo que pasa en Boca Toro y en el país. Como dijo, un país con una desigualdad inmensa, en un mar de riquezas, como decimos. Y así se han venido dando esas violaciones. Hay un estado de urgencia que se extendió 5 días más. Se puede llegar hasta el mes de julio en medio de ese estado de urgencia. ¿Qué es eso? Levantar garantías constitucionales. No hay comunicación directa. Las redes de telecomunicaciones están suspendidas. Denunciaba un periodista que estuvo en el área en medio de estos días, en medio de la situación, que solo buscando señal con estos tecnología internacional de Elon Musk y esto, además de eso, algunos que otro teléfono público que está por cableado, es análogo, pero de ahí más nada, de ahí más nada. Hay un control total, un asedio, un estado de sitio en Boca del Toro por parte de la policía militarizada, que es el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Aeronaval, que son ejércitos en la práctica, y que están actuando contra el pueblo bocatoreño, sin ley ni orden. Como que nos han contado todas estas denuncias de torturas, se le elevaron al defensor público y el defensor público cambió las versiones, o sea, no defendió, en realidad no cumplió con su función, ¿verdad? Le tenemos una dura crítica y de hecho estamos pidiendo su destitución. Además que entendemos que él está en un proceso de reelección, él quiere reelegirse y quiere quedar bien con el gobierno actual para reelegirse. No informa, no indica. De hecho, aclarando el tema anterior, la pregunta anterior, hay desaparecidos, hay personas que no aparecen, hay más de 300 detenidos, dicen las autoridades del gobierno, pero en los hospitales y los que están encarcelados no pasan de 100. Hay gente que no se sabe dónde está todavía. Entonces el defensor del pueblo no se pronuncia ante esta realidad, solo justifica, porque lo decimos así con claridad, justifica la violación a los derechos humanos diciendo que hay todo un proceso que investigar. Pero cuando sale un policía y dice el policía o la unidad del Senafrón que le golpearon un dedo, de una vez se pronuncia que hay que bajar la violencia y esto es totalmente aberrante. Una realidad que no podemos dejar pasar y además de eso, las violaciones han sido totalmente atroces de lo que se ha escuchado, lo que han dicho los abogados, las abogadas que han atendido a los prisioneros, que quieren ser criminalizados, quieren ser judicializados y enviados a las cárceles de máxima seguridad. Señores que de mucha edad, jóvenes, trabajadores, estudiantes, en fin, en general, el defensor del pueblo, en vez de decir, vamos a entrar sí o sí a investigar, lo que dice es que no tiene datos y que tiene que esperar que el gobierno le dé no sé, un permiso, digamos, para que puedan actuar. Hemos ido a la Defensoría del Pueblo, le hemos exigido que tenga que actuar, no lo ha querido hacer. No de ahora provocatorio, desde hace mucho tiempo, cuando empezó toda esta coyuntura de lucha social. Y eso es lo que esperamos que actúe, pero que actúe de manera objetiva. Algo, claro, no va a pasar, pero sí tenemos esa voluntad de que se dé. Ha habido muertos también, ¿verdad? En toda la represión. Oficialmente el Estado, el gobierno, informa de uno. Estamos claros, Carlos, estamos claros que
el nivel de violencia, el nivel de sadismo y sevicia, como hemos dicho también, que denuncian ahora que está saliendo la información, estamos claros que eso es más de un muerto, más de un asesinado, disculpe la palabra, porque la forma, y no solo, porque no solo, como reiteramos, no fue solo en áreas urbanas, áreas rurales, áreas de comarca, áreas del campo. Se habla de la denuncia de que en una de esas redadas brutales le dan un cuchillazo a uno de los jóvenes que está detenido y él se cae y nadie sabe dónde quedó. Quién sabe y Claro. está fallecido. Entonces sí, sí, se habla oficialmente de uno, se habla de una infante de 1 año y 8 meses que muere por los efectos de los gases lacrimógenos posterior, muere posterior a la acción que esto ha venido dándose con fuerza hace 2, 3 semanas. De repente la niña, que es lo que ahora estamos observando, puede haber sido afectada en su principio y quedó hospitalizada y fallece. Algo que estamos también en investigación, Carlos. ¿Cómo está el tema de los presos? Jaime Caballero está detenido, ¿verdad? El dirigente del Sutrax, Así que es. es el sindicato uno de los más importantes de Panamá, ¿verdad? El sindicato de la construcción. Pero también ha habido, bueno, aparte de otros detenidos, también ha habido algún dirigente que se asiló en la Embajada de Bolivia. Eso sigue, es verdad, ¿verdad? Sí, gracias por esta observación porque es lo que también sucede alterno a la violación de los derechos humanos hacia quienes se están manifestando y todo esto. En medio de esta coyuntura y por todo lo que hemos venido comentando, se da una persecución brutal hacia nuestros compañeros dirigentes del Sindicato de la Construcción, el Suntrax, uno de los principales del país, principal del país, de la región y entendemos también del mundo, porque el mundo sindical se ha solidarizado con ellos. Tenemos al compañero Saúl Méndez, secretario general asilado, pidiendo el proceso de asilo en la Embajada de Bolivia. Entendemos que ese trámite todavía se está desarrollando. El secretario de Defensa, el compañero Erasmo Cerrut, compañero también perseguido, está en la Embajada de Nicaragua. Él ya sí se le dio el asilo, solo se está esperando el trámite de salvoconducto por parte del gobierno para que pueda trasladarse a Nicaragua. Tenemos al compañero Genaro López, secretario, dirigente histórico del Suntra, uno de los que rescata el Suntra de la época de la dictadura, en su casa con arresto domiciliario, con un grillete de grillete tecnológico moderno en su pie para que no pueda moverse a ningún lado que no sea su casa, dentro de su casa. Y tenemos al compañero Jaime Caballero que está detenido en una de las cárceles de máxima seguridad que se llama La Nueva Joya, donde ya denunció en estos días que se le estaban coartando sus derechos, el tema de salir un tiempo al espacio que ellos tienen común, a los patios, y ahora se le ha ido eliminando todo ese derecho. Está denunciando la situación de violación a sus derechos y el maltrato psicológico que se le está dando, no solo a él, sino a los que han estado llegando en medio de esta coyuntura de lucha. Y algo que nosotros no podemos dejar pasar es eso, que nuestra dirigencia sindical tiene distintas situaciones. Los compañeros que están siendo perseguidos, criminalizados y apresados y inmediatamente encarcelados. Y además las cuentas bancarias de los sindicatos como el Suntra que la tiene totalmente cerrada. El tema de las centrales sindicales que tienen todo un control que no les permite utilizarlo. El tema del aporte educativo que tienen ellos para desarrollar su vida interna además de el no reconocimiento de sindicatos. Hay toda una violación a las libertades sindicales que se ha denunciado en la OIT. De hecho, Panamá está dentro de los principales países violadores de los derechos laborales, la libertad sindical, declarado en esta última conferencia y que pasa por todo esto que te he comentado. Entonces sí, Jaime Caballero denuncia una situación difícil dentro de la cárcel. Hay toda una política psicológica para disminuirlo. Él está firme, él manda un mensaje no solo a los panameños, sino a nivel internacional, de que está firme y que sigue la lucha del pueblo panameño. Así están las situaciones en esa magnitud, Carlos. Muchísimas gracias, Ronaldo Ortiz, por todo este informe. Suerte mañana. Sabemos que va a haber una movilización grande, unitaria, muy necesaria, que sea la unidad de todas las organizaciones en estas dificultades que estamos atravesando. Y bueno, seguiremos conectados. Desde ya estamos informando día a día en Resumen Latinoamericano sobre todo lo que está ocurriendo allí. Carlos, Te te damos un pido, abrazo.
Te pido unos minutos antes para, como tú Bien. bien dices, tenemos movilizaciones, se mantienen las acciones del pueblo en las calles, se está preparando otra gran movilización y ahí donde solicitamos la solidaridad de manera humilde, la solidaridad internacional este 1 de julio, al cumplirse un año de la gestión del gobierno de José Raúl Mulino. El pueblo panameño se moviliza en masas como lo ha estado haciendo últimamente, pero eso tiene una fecha importante porque es el primer año de gobierno y esperamos la solidaridad. De lo que se puede hacer es importante, Carlos, agradeciéndote este espacio, esta visibilidad en tu espacio y en donde se va a ver, claro que sí, y además que los pueblos se puedan movilizar, puedan hacer algo, se los agradecemos de corazón porque el pueblo panameño resiste y no va a aceptar que se sigan dando estos desmanes por parte del gobierno. Gracias, compañero. Gracias por todo y toda nuestra solidaridad, por supuesto. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.